Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez. Contestando a la pregunta, no me atrevería a decir que soy Rosacruz. Soy un simple estudiante de la tradición Rosacruz desde hace unos 32 años en las diferentes variantes que se pueden presentar a lo largo de la historia. El definir la Rosacruz esencial es un tema harto complejo, porque tenemos variantes orientales, variantes occidentales, variantes teutónicas, hasta norteamericanas. Entonces, la esencialidad de la Rosacruz tendría que llevarnos al origen de la misma, y el origen de la misma se pierde en el mismo origen de los tiempos y de las civilizaciones. Entonces, cuando tuve que preparar esta breve charla, tenía varias posibilidades. Por un lado, especular con lo que ciertos maestros europeos o de Oriente Medio nos decían sobre la Rosacruz, y podíamos entrar en debates de nunca terminar, o simplemente ir a buscar dentro de la esencialidad de la Rosacruz más pura, que a mi entender sería la derivada de los hermanos de Oriente, hacer una breve historia de lo que es la Rosacruz y tratar de dar unas pautas o puntos doctrinales comunes a todas las manifestaciones que la Rosacruz tiene actualmente. En concreto, en el año 1986, el segundo comendador de los Hermanos de Oriente dijo más o menos lo que os voy a ir diciendo en los siguientes minutos. La tradición iniciática primitiva es la tradición de la rosa. Proviene del antiguo Egipto, a través de Moisés, que adaptó la iniciación que había recibido para el pueblo hebreo. Moisés fijó su enseñanza en 5 libros, el Pentateuco, que le son atribuidos, y la parte secreta de los mismos se dejó a la enseñanza oral confiada a los sumos sacerdotes. Aarón era el depositario de la ciencia sagrada. Los sucesores de los sumos sacerdotes formaron un colegio sacerdotal que llamaron Escuela de los Profetas. De esta Escuela de los Profetas salió el profeta Elías. Elías fundó una escuela especial, una orden, la Orden de la Rosa. Tenía como misión difundir en todo el mundo conocido la verdad de la unidad y la preparación consciente de la humanidad para la ley del retorno por el Cristo. Eliseo, su discípulo, fue encargado de difundir esta verdad, y por él comenzó el linaje de los esenios, iniciados monásticos que mantuvieron la tradición de la rosa hasta Cristo. De estos iniciados monásticos, los esenios, salieron todos los grandes profetas de Israel. La iniciación de la rosa para los esenios tenía un símbolo bien conocido, representando el hexagrama, esquema abstracto de la rosa. Otro símbolo era el lirio, que tenía también su significado en esta primera tradición, y Salomón muestra la unión de los dos símbolos diciendo en el Cantar de los Cantares: yo soy la rosa de Sharón y el lirio de los valles. El último gran maestro esenio fue Juan el Bautista, y los apóstoles de Cristo fueron en primer lugar alumnos de Juan el Bautista antes de llegar a ser los suyos. Por tanto, los discípulos de la rosa fueron los primeros discípulos de Cristo. Por esa misma razón se convirtieron en discípulos de la cruz, y fue Juan el Evangelista quien une de manera íntima la enseñanza de la rosa, sabiduría, a la enseñanza de la cruz, amor. Y sus discípulos fueron llamados juanitas, hermanos de Oriente, Rosacruces. La Orden de la Rosa y de la Cruz fue fundada en el año 303 o 313 después de Cristo por el emperador Constantino I, llamado el Grande. Gracias a la energía de los adeptos de esta orden, el cristianismo se estableció definitivamente en el mundo civilizado de Europa por el Edicto de Milán.
Por iniciativa de Jesucristo y también de la Orden de la Rosa y de la Cruz, no sobrepasando los 72 miembros, era administrada por 12 maestros bajo la autoridad de un imperator que a menudo era también el emperador de Oriente, por entonces llamado Bizancio. Una rama Rosacruz especial fue recreada en el siglo IX en Asia Menor, probablemente fijada en el monte Olimpo de Bitinia, constituyendo los famosos Hermanos de Oriente. Ellos inspiraron a Godofredo de Bouillon y a sus 7 discípulos, a su paso por Constantinopla, la misión universal que llevaba el nombre distintivo de los Templarios. Esta misión consistía y consiste hasta hoy en la unión internacional de los hombres bajo una sola sociedad y bajo un solo Dios. La Orden de la Rosa y de la Cruz, fundada tal como he dicho, fue disuelta el día de la toma de Bizancio por los turcos y la destrucción del Imperio bizantino, el martes 29 de mayo de 1453. Desde entonces, los pocos miembros existentes de la Orden de la Rosa y de la Cruz se encontraron sin dirigentes y se dispersaron por todo el mundo, huyendo de la persecución de los turcos. 2 maestros, los de la escuela de Éfeso y de Ática, permanecieron en Constantinopla para liquidar los bienes de la Rosacruz, que fueron cedidos a las sociedades secretas musulmanas, llamadas sufís, con la promesa de restitución en caso de reconstitución de la orden. Para que la tradición Rosacruz no se pierda por la destrucción de los retiros rosacruces y de Bizancio, un elegido occidental de nombre desconocido y que se hizo llamar Christian Rosenkreuz fue, antes de la toma de Bizancio, iniciado por un maestro de Éfeso. Después de su viaje, habiendo recibido la transmisión de la tradición de la Rosa y de la Cruz, inició en Occidente a algunos discípulos según el rito. Su tumba, que tanto hizo hablar a los buscadores, se encuentra en España, en los Pirineos. Fue descubierta de la siguiente manera, según cuenta la tradición. Un hermano Rosacruz estaba en un bosque en medio de las montañas cuando tuvo una visión. Un águila de 2 cabezas que subía y descendía por encima de un lugar, tuvo la intuición de que ese gran misterio residía allí. Cavó la tierra y descubrió la tumba de Rosenkreuz, tal como la describió Valentín Andrea. El hermano que descubrió la tumba era el jefe del movimiento de su época en Occidente. La tradición Rosacruz fue transmitida y los adeptos de los siglos XVI y XVII en Alemania y Francia tuvieron una acción muy importante en esta parte de Europa. Estos rosacruces occidentales, perseguidos por los poderes políticos y religiosos, se ocultaron e hicieron entrar su asociación en la sombra. Continuaron transmitiendo su doctrina y se perpetuaron por las iniciaciones libres, en las cuales la doctrina primitiva fue en gran parte alterada. El renacimiento provocado en Italia y en Francia por la llegada de los sabios del Imperio bizantino se debe en gran parte a los maestros rosacruces que huyeron de Constantinopla. Por iniciaciones aisladas, dichas iniciaciones libres, estos maestros mantuvieron la tradición secreta de la orden, pero abandonaron su programa práctico y político, y aunque su tradición ha sido transmitida individualmente, ya no existe como orden organizada, oficial y dicha regular. Actualmente no existe ninguna rama descendiente de los maestros de Occidente, pero han existido y todavía existen maestros que han recibido regularmente lo que se da aún puro en Occidente de la tradición. Pero esa pureza es poco voluminosa, aunque esencial, y permite reconocer a los verdaderos discípulos de la Rosa y de la Cruz. No tenemos posibilidad de conocer todos los movimientos resultantes de las personas que recibieron la iniciación Rosacruz, pero por nuestros encuentros y lo que hemos visto de correcto y de falso, lo falso no se debe a su voluntad, sino a la alteración de la tradición que han recibido. Ciertas sociedades fundadas por rosacruces, pero no haciendo maestros Rosacruz, han portado nombres en los que hay muchas palabras Rosa y Cruz, pero con añadidos. Así, por ejemplo, la Rosacruz o la Sociedad de la Rosacruz de Oro, que se instauró en Alemania. La historia publicada y mejor documentada sobre la Rosacruz es la que escribió Sedir, pero su documentación más relevante es occidental. En algunas partes, el autor transcribe los documentos que encontró y los cita por honestidad, dejando al autor la responsabilidad de su opinión. Así vemos que los rosacruces son de religión ortodoxa y que su imperator es el emperador de los romanos de Oriente. En Ática, Grecia y en Éfeso, Asia Menor, 2 ramas se mantuvieron a pesar de la ocupación turca y formaron las 2 escuelas de Ática y Éfeso.
Ambas escuelas llegaron hasta nuestros días a través de las iniciaciones libres. Los maestros de la escuela de Ática se sucedieron con el título transmitido de Maestro de Oriente, Megas Áticos. El último maestro de Oriente fue Elimarius, cretense, también conocido bajo el nombre de Manuel, que transmitió a su muerte su sello y su título a Demetrius Platón Semelas, maestro de On, el cual actuó de igual forma con respecto a uno de sus discípulos, Eugène Dupré. Como símbolos de la Orden Rosacruz tenemos varios. En Oriente eran dos, y a partir del siglo XVI en Occidente había un tercero. El primero era una combinación de una R griega, que es la P, ocultando así el nombre de rosa, y de una cruz griega, para la cruz. Así esquemáticamente, en Occidente le llamamos labarum. Se compone de una R griega, que es la P, y la X. Esto más tarde se complementó con las letras omega y alfa, siendo consideradas como representando el periodo antes de Cristo. El omega y el alfa demuestran el retorno o reintegración provocado por el Cristo hacia Dios. Más tarde, la X fue sustituida por una segunda cruz, la latina. El segundo símbolo es el águila de dos cabezas estilizada a la bizantina. Y por último, el tercer símbolo occidental era una cruz cuadrada con una rosa en el centro geométrico compuesta de círculos entrelazados. Veamos un poco la doctrina de los Rosacruz. Consistía en la búsqueda del agente desconocido, creado por el combate de los contrarios y de los opuestos en la creación. Igualmente, los Rosacruz representaban 7 concepciones científicas y filosóficas. El símbolo del águila con dos cabezas representaba el animal ideal que, al tener dos conciencias divergentes, las dos cabezas, mirando una hacia cada opuesto, realizaba la unión de un cuerpo y en una acción común. El primer símbolo constituía los problemas planteados al iniciado y el segundo era la solución. Su enseñanza estaba compuesta de una serie de llaves. Para la solución de los problemas, armados con las llaves, hacían búsquedas prácticas en la naturaleza y fueron inducidos a crear la química y la física de manera pura y fueron designadas bajo el nombre de alquimia. Gracias a ellos, la humanidad hizo progresos enormes en las ciencias. Otros adeptos adaptaron los mismos principios en el orden moral y sus trabajos se dieron a conocer en la teología cristiana. Otros adaptaron esos principios a la constitución del universo y su astrosofía, también llamada astrología órfica, ampliándose a la astronomía y meteorología. Finalmente, otros adeptos adaptaron sus principios a la vida social del hombre y fueron los generadores de ideas de las que salieron las teorías de los sociólogos modernos. Su objetivo político era la autonomía de las naciones por razas bajo los auspicios de una forma de unión unitaria. Desde el punto de vista religioso, eran las iglesias autónomas. Los Rosacruz, o la Rosacruz, es una forma invisible de reflexión visible, capaz de manifestarse para la obra que debe realizarse bajo las formas y bajo los nombres más diferentes. Los Rosacruz, aunque ligados al cristianismo puro, no son, sin embargo, religiosos. Pues tras el Concilio de Nicea, la administración religiosa cristiana, llamémosla papal, habiendo querido prohibir a los iniciados el derecho de hacer milagros si no eran sacerdotes, los Rosacruz no aceptaron más a estos últimos entre ellos y desde entonces la Iglesia cristiana, católica vaticana, no teniendo más iniciados, se convirtió en lo que es. Para las necesidades de la obra cumplir por los Rosacruz, crearon y administraron diferentes órdenes. Esta breve exposición puede mostraros que, aunque no siendo los Rosacruz, podemos decir y confirmaros que el nombre importa poco. Un hombre elegido debe buscar el espíritu que no se corrompe y no la letra que es materia perecedera y falsificable, y que consecuentemente un hombre, habiendo realizado la perfección por la aplicación del Evangelio, puede ser Rosacruz sin saberlo, mientras que aquellos que se dan el título no son nada, no pueden nada y son muy dignos de lástima, sobre todo los que quieren tratar la iniciación como la explotación de una patente de invención. En resumen, se debe tener en cuenta que la Orden de la Rosa y de la Cruz dejó de existir desde 1453, que los maestros Rosacruz continúan transmitiendo su tradición hasta nuestros días, que la rama occidental se corrompió y perdió su carácter,
que los grandes iniciados fueron a Oriente a revivificar su tradición en contacto con los maestros de Oriente, que en mayor o menor medida las sociedades modernas rosicrucianas han tenido por fundador a un hombre que en ocasiones ha tenido relación con un Rosacruz, o en otros casos han leído las obras de los Rosacruces ingleses, como por ejemplo Robert Fludd. Resumiendo algunos conceptos desarrollados, diremos que la hermandad de los Rosacruz es un cuerpo invisible. Sus miembros visibles están haciendo un gran trabajo de regeneración del mundo. Nada de un cuerpo visible o de una fraternidad puede existir desde 1453, y todos los movimientos que se declaran como auténtica fraternidad Rosacruz son culpables de una declaración falsa, aunque hayan sido fundados por un auténtico iniciado. En diferentes épocas, los iniciados Rosacruz, debidamente autorizados, han formado órdenes auxiliares y fraternidades. Es posible que otras órdenes auxiliares creadas por iniciados Rosacruz existan en la actualidad, aunque estamos seguros de que ninguna fue creada por iniciados de la rama oriental. Una orden o fraternidad puede ser identificada como un verdadero movimiento auxiliar Rosacruz si posee las 5 particularidades siguientes. No debe declarar ser una orden o una fraternidad Rosacruz original. Ninguno de sus miembros dirigentes debe declararse abiertamente como un Rosacruz. Sus actividades y sus enseñanzas no son contrarias a los evangelios. Su actividad principal se encuentra bajo los signos de la libertad, tanto individual como colectiva, y el servicio prestado y dado desinteresadamente. No tiene costes fijos y da todo de forma gratuita, pero puede aceptar donaciones libremente consentidas o el pago de gastos fácilmente demostrables. Uno puede llegar a ser Rosacruz incluso sin iniciación oficial a través de una iluminación particular proveniente del poder divino. Las enseñanzas tradicionales de los hermanos de Oriente han sido enteramente preservadas únicamente en 2 centros de actividad Rosacruz, en Ática y en Éfeso. Las tradiciones transmitidas por los iniciados occidentales son probablemente incompletas y en parte alteradas. Cedo la palabra. Bueno, no sé si se me oye sin micrófono, preferiría hablar sin micro. Yo prefiero con micro. Con micro, vale, es que no me... Si levantas un poco la voz, yo creo que se oye bien, ¿no? No, según cómo... Es que prefiero hablar sin micro. Pues con un poquito que levante la ¿Me voz, oye? como pocos, yo creo que... De acuerdo, entonces, en caso de que haya alguien que se pierda un poco, volvería al micro. A la pregunta de si uno es Rosacruz o si soy Rosacruz, diré que no. Yo soy un estudiante de sus enseñanzas, igualmente desde hace más de 30 años, y puedo decir que cualquier persona que abiertamente se considere Rosacruz no está diciendo lo cierto. La Rosacruz es algo muy sutil, muy espiritual, muy interno, y voy a acudir a 2 definiciones de diccionario para que se vea un poco por dónde van los tiros. Si cogemos el diccionario de Urban, de 42 tomos, dice algo que no está del todo mal. Es un sistema filosófico místico y metafísico encaminado a servir de guía en el desarrollo del conocimiento interior. Luego, si cogemos el gran diccionario de la lengua española de Larousse, dice una orden fraternal que pretende unir ciertas concepciones religiosas orientales con otras derivadas del cristianismo. Y ya si vamos a la Wikipedia, que es donde solemos ir todos, porque ya nadie tiene diccionarios en papel, pues entonces ya es un desbarajuste de lo que dice, ¿no? Completamente, bueno, no voy a decir equivocado, pero completamente revuelto. Con lo cual es algo, la Rosacruz esencial, la Rosacruz viva, algo que no se puede definir y que es mejor no definir. Lo podemos situar de alguna manera en una dimensión especial. La Rosacruz no está aquí, la Rosacruz está por todas partes. Es como un rayo de luz que reflectara en un prisma triangular. Y cuando ese prisma triangular se abre en 7 rayos de colores, los 7 colores del espectro, entonces tenemos la manifestación aquí abajo.
¿Qué quiere eso decir? Que cuando lo espiritual se manifiesta en lo material, la unidad se abre. Se puede abrir en 3, en 7 o ad infinitum. Eso quiere decir que además el ser humano tiene la capacidad, como todos estamos de acuerdo, en complicarlo, en liarlo y en separarlo. Quizá el mejor ejemplo que podamos poner es la figura de Cristo y de las innumerables confesiones e iglesias que existen, que todas enarbolan la bandera de Cristo y del cristianismo, pero cada una va a lo suyo. Todos conocemos los distintos ritos que existen, no los voy a nombrar, son más que conocidos. Y eso quiere decir que cuando, de nuevo repito, lo espiritual se manifiesta aquí abajo, sucede la multiplicación. Hay algo importante también, no se puede hablar de la Rosacruz esencial sin no haberlo particularizado en alguna de sus manifestaciones. Si no, yo no sería el que soy, sería otra persona de mucha más elevada estatura. Entonces, cuando tratamos de asuntos espirituales de determinada índole, tenemos a veces el problema y en algunas ocasiones la osadía de querer entenderlo todo con los sentidos físicos. Y esto es muy complicado. Los sentidos físicos de una persona, por muy bien que estén, nos llevan a una comparación graciosa. Esa comparación graciosa es que, por ejemplo, quien tenga un gato sabrá que el gato a veces parece que ve y que percibe otras cosas que el ojo humano no ve. Quien tenga un perro sabrá que el perro es capaz de rastrear más allá del olfato humano. E igualmente, todos sabréis, o todos sabrán, que el oído humano tiene una amplitud de frecuencias entre 20 y 20.000 hercios y que más allá de eso no oye. Sin embargo, el perro es capaz de oír el sonido de un silbato especialmente diseñado para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo, que los sentidos humanos para determinadas cosas y asuntos espirituales sirven para algo, pero no sirven para todo. Quiere esto decir de nuevo que nuestros sentidos sirven, pero a veces no sirven como el de la vista ni en el mundo material. Me voy a permitir el lujo de un pequeño ejercicio en el cual les voy a pedir que, mirándonos a los dos, se imaginen que nos están viendo por detrás, que están viendo nuestra espalda, el respaldo de la silla y nuestro cogote. Luego les voy a pedir que mientras están ya viéndonos por delante y por detrás, nos vean también por la derecha y por la izquierda, desde 4 ángulos, pero no pierdan ningún ángulo. Luego después tienen que subir y vernos desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Entonces, si fueran capaces de mantener ese ángulo de visión, estarían viendo en 360 grados. El ojo humano no ve casi nada, ve la luz reflejada en un cuerpo, en un objeto. Y además la vista física es tan pobre que ni siquiera es capaz de entrar a través de un objeto. Quiere decir que si ustedes todavía han sido capaces, y me supongo que no, de estar viéndonos en visión de 360 grados, podrían ver a través nuestro. Podrían ver mis huesos, y si pudieran afinar la vista, verían las vísceras de cada cuerpo, verían los cajones, verían de qué está hecha la madera. Luego, con esto aludo a que la vista física efectivamente ve, pero ve una parte de la realidad muy, muy corta. Y estamos hablando de vista física y de mundo físico, no estamos hablando de realidades suprafísicas, ni de planos internos, ni planos espirituales. Con lo cual, a veces la mejor herramienta que podemos utilizar para acercarnos a un asunto como este es la intuición. Y sobre todo, algo que yo llamaría la plasticidad mental, la apertura, la no cerrazón y el considerar que ni nuestros sentidos ni nuestro intelecto es capaz de llegar a todo lo que es. Vemos, pero vemos una sola parte de la realidad. Y en muchas ocasiones bastante escueta. La Rosacruz plantea muchas cosas
y sobre todo intenta dar respuestas a 3 preguntas básicas que son muy conocidas. Son las clásicas preguntas de la vida espiritual o la vida metafísica, que son: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Bueno, la Rosacruz plantea siempre una serie de enseñanzas, de misterios, que no es el caso comentarlos ahora, porque podemos estar aquí mucho tiempo y seguramente se aburrirían. Entonces, volviendo al tema del rayo de luz que impactaba en el prisma triangular, quiere decir que hay distintas ramas que bajan a esta realidad material y que se manifiestan y se vuelven físicas en forma de enseñanzas, de libros y de innumerables lecciones y páginas escritas. Quiere decir que, siguiendo determinada línea de enseñanza Rosacruz, pueden ustedes encontrarse con 1500 páginas impresas que están a disposición de cualquiera que lo busque en Internet, porque están en PDF. Y digo 1500 páginas siguiendo una línea. Hay innumerables líneas. Sencillamente es cuestión de que cada uno, el que le interese, siga su propia línea y la busque. Pero de nuevo hay algo muy importante. Para entrar en asuntos de índole espiritual profunda, no vale la curiosidad. Lo que vale es lo que se suele llamar hambre anímica o hambre metafísica. Y es algo así como eso que en mis tiempos decían los sacerdotes en el colegio, o los curas a los que yo iba, que es como una llamada. Entonces, cuando uno siente esa llamada, se pone en marcha, y poniéndose en marcha va a dar a donde tiene que dar. Quizá en la vida de todos los días, en la vida profana que decimos, cada uno hace lo que tiene que hacer o estudia lo que en cierta manera tiene que estudiar porque está preparado para ello. Esto quizás sea lo mismo, ¿no? Hablando igualmente del tipo de personas que se pueden acercar a estas enseñanzas, consideremos lo siguiente. La evolución humana nos ha llevado a determinados estadios espirituales y materiales. En la escala evolutiva tenemos quizá una escalera, la famosa escalera de Jacob, formada por peldaños bajos, que casi podríamos decir que se hunden en el barro, y peldaños que se pierden de vista en los cielos. Con esto vengo a decir que igualmente que ha habido elementos dentro de la historia de la humanidad que más vale que no hubieran nacido, pero por algo nacieron, los podríamos situar en los peldaños bajos. Igualmente hay elementos humanos, seres humanos, que estarían en los peldaños superiores. Con esto vengo a decir, y es muy importante el considerar, que hay determinadas personas, seres, que en cierta manera han aprendido mucho más que los demás. Todos hemos pasado por el colegio, y en el colegio siempre había alguno que llamaban Pitagorín, el listo, el que se lo sabía todo. Bueno, en realidad lo que no es posible es que todos estemos medidos por el mismo rasero, sino que sencillamente hay personas que se les puede llamar hermanos de compasión, hermanos de sabiduría, que han conseguido elevarse muy, muy por encima de la media. Y estos son los hermanos, son las personas que están dentro del aura de influencia de la Rosacruz. Pero la Rosacruz es algo espiritual, no es algo que se pueda buscar como realidad esencial aquí abajo, a pesar de las múltiples manifestaciones que hemos dicho que efectivamente hay, porque tiene que haberlas. No es posible que no se refleje. Entonces, algo muy importante también es que la Rosacruz, como fuerza espiritual, no nos lleva exclusivamente al conocimiento. No se trata de saber, aprender y no poner en práctica. Con esto vengo a decir que el conocimiento no es la meta. La meta es la superación. Por eso una de las definiciones que había no era del todo desacertadas. Quiere decir que habrá un momento en el que el conocimiento nos sobre y que el conocimiento tendrá que ser puesto en práctica. El conocimiento habráse convertido en algo que todos podemos considerar como sabiduría.
Inclusive estoy seguro de que muchas de esas personas que en Occidente y en Oriente han sido denominadas sabios, han conseguido poner en práctica el conocimiento, extendiéndolo hacia los demás y haciendo partícipe de que cualquiera pudiera beneficiarse de ideas, actos y hechos. La Rosacruz es algo eminentemente práctico, muy práctico, y no se trata sencillamente de tragar libros, de leer páginas y no poner nada en práctica. Con referencia al tema de misterios rosacruces, en cualquier obra, en cualquier libro, pueden ustedes echar una ojeada y ver un poco de qué va el tema. Pero lo que sí es muy importante es acercarse a ellos, a esa gran, vamos a decir, fuente de sabiduría, con el ansia de aquel niño que en ese ejemplo, que creo que leí en su momento en Krishnamurti, fue sumergido por el maestro bajo el agua, ya que el niño quería el conocimiento, quería la sabiduría. El maestro no dudó, lo hundió en el agua, y cuando después lo sacó de los pelos, y cuando el pobre aspirante recuperó el aliento, este es un ejemplo muy clásico, le dijo: cuando tú estabas bajo el agua, ¿qué querías? Querías sabiduría, querías conocimiento, querías saber los misterios de Dios, querías conocer, saber, profundizar. No, maestro, yo solo quería aire, me hacía falta aire. Bueno, cuando uno se acerca a algo como esto, debe ser de la misma manera. Por curiosidad puede acercarse cualquiera, pero cuando se profundiza, se empiezan a descubrir algunas conexiones especiales y curiosas. Esto puede suceder a los 6 meses de entrar en algo de esto, por llamarlo de alguna manera, cuando se llevan 30 años. La cuestión está en que la Rosacruz, el camino Rosacruz, en Occidente, como ustedes podrán apreciar, no es una cosa popular, no es algo que esté en los medios de comunicación, a pesar de las innumerables páginas en Internet que podrán encontrar. Hoy en día, el mundo material, el mundo profano, el mundo cristalizado, digamos que focaliza en la propia existencia y más que en eso, en la propia supervivencia. Complicarse la vida a veces con cuestiones espirituales profundas, profundizar, estudiar, orar, meditar, a veces pasarlo hasta mal por la propia lucha que uno llega a mantener consigo mismo. Se trata de un mejoramiento, podemos llamarlo así, de la purificación de la propia personalidad y de un constante batallar. No se trata de que nadie le dé a uno nada, nada se da gratis. Y si en este mundo material tenemos que cualquier tipo de enseñanza hay que pagarla, sea arreglada o no sea arreglada, quiere decir que existe un precio y el precio es el propio esfuerzo. Con referencia, y ya con esto voy a terminar, hay una clave dentro de la filosofía Rosacruz, de la vida Rosacruz. Es una clave sacada del Evangelio. El Evangelio, Cristo, es el modelo, y desde luego esa máxima es algo que se puede traducir, que se puede resumir en 2 puntos. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Quiere decir que hay que acercarse con humildad a determinadas verdades espirituales de alto calibre. No se trata de algo fácil de llegar, pero no es algo imposible de obtener. Lo que ocurre es que existe y es necesario que el aspirante, que esa persona que se acerque, mantenga también otra máxima que yo me suelo aplicar todos los días, que es la persistencia ha de triunfar. Si uno se cae, lo que tiene que hacer es levantarse, volver a andar, seguir y seguir en la búsqueda. Nunca parar. Y con esto creo que he terminado un poco
la intervención. Suponemos que habrá algún tipo de pregunta. Deseamos que haya algún tipo de pregunta. Muchas gracias por la brevedad. Vamos a poner la Manos. Sí, perdón. Para mí es la primera vez que oigo hablar de Rosa Cruz. No tiene ningún tipo de nexo de unión con la masonería o alguna cosa de estas. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta porque depende desde dónde veamos, puede tener relación o puede no tener ninguna relación. Si preguntamos a los francmasones te dirán que la única relación con la Rosa Cruz, por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado, es el grado 18. Punto. Te dirán sencillamente eso. Más alto. Que en realidad no tienen relación con la Rosa Cruz. Solamente el grado 18 en el rito escocés antiguo y aceptado es el que llaman príncipe soberano Rosa Cruz. Pero con la Rosa Cruz pura y dura no la tendrían. Si preguntamos a un Rosa Cruz, te dirá que no y sí. No, porque la Rosa Cruz en las manifestaciones actuales no tiene relación directa y real con ningún rito de la francmasonería. Y te dirá que sí que tiene relación porque la masonería está derivada de acciones de la Rosa Cruz. No hemos de olvidar que los hermanos de Oriente, cuando estaban activos en las épocas medievales y ya más actuales, trataron de entrar en Europa en dos ocasiones. 1614, con Christian Rosancreuz, se publicó la Fama Fraternitatis en primer lugar, el segundo La Confessio. Son libros de una divulgación importante en la sociedad en aquella época. Salió un tercero que fueron las bodas químicas de Christian Rosancreuz, pero la Iglesia Vaticana se encargó de sesgar la cabeza y el nacimiento de la nueva filosofía o teosofía que se intentaba traer desde Oriente. Más tarde hubo una segunda intentona, ya en los albores de la francmasonería, y trató de utilizar la francmasonería. 1767, don Martínez de Pasquali creó una orden denominada el Uscoes de Josué, que utilizó la francmasonería en Europa para traer los conocimientos de la tradición primordial de los hermanos de Oriente, la transformó de sacerdotal a masónica y la denominó Orden de los Caballeros Masones, el Ucoen del Universo. Tuvo una duración de unos 20-25 años. De nuevo, la Iglesia Católica Vaticana y los poderes reinantes por aquella época se encargaron de que desapareciera o que quedara reducida a la misma expresión. Eso, de alguna manera, obligó a determinados hermanos que manejaban la situación dentro de la francmasonería de una manera inteligente a la doctrina Rosacruz, la doctrina oriental, mediante la fusión de dos órdenes, de dos ritos masónicos, preservarla. Y desde entonces ha llegado hasta ahora. Utilizó la estricta observancia templaria, una orden teutónica, masónica, alemana, para fusionarla con la desaparición o con los integrantes de la desaparición de la Orden de los Elegidos Cohen del Universo y crear lo que se denomina actualmente el régimen escocés rectificado, que está vigente hoy en día. El promotor de esta fusión y de ese esconder la doctrina de la tradición primordial dentro del régimen escocés rectificado y dentro de la masonería fue Jean-Baptiste Willermoth, discípulo directo de Martínez de Pasquali en la Orden de los Cohen.
Esta orden masónica, que está actualmente vigente en Europa y en Sudamérica, tiene connotaciones de la esencia Rosacruz de la tradición primordial dentro de la masonería actual. No es tan solo masonería, diríamos que son círculos concéntricos, en el cual el círculo externo sería propiamente la masonería, círculo intermedio caballería, se denomina caballeros bienhechores de la Ciudad Santa, que no es otra cosa que el temple en su origen, sin todo lo que después llegó a ser la orden del temple. Y por último, pero no final, diríamos penúltimo, estaría lo que se denominaría una clase secreta, que es pseudo sacerdotal, que es la que custodia realmente la doctrina de la tradición primordial. Y sin estar integrada, engarzada en esta orden masónica, caballeresca, se encontraría en el corazón la orden de los Elú-Cohen, que serían los auténticos sacerdotes practicantes del rosacrucismo más puro, por así decirlo. Pero ello no significa que sean los únicos. Como hemos dicho, existen diferentes variantes, manifestaciones, que sin ser Rosacruz son la expresión de la Rosacruz en la actualidad. Y son múltiples y variadas. Tenemos órdenes que arrancan desde la Atlántida, pasando por Egipto, esenios, escuelas griegas, ortodoxas, después se vienen a Alemania o a Centro Europa. De Centro Europa se van al Himalaya, los maestros transhimalayicos, de aquí vuelven otra vez vía Oriente Medio, Persia, hacia Europa de nuevo. Hay diferentes versiones rosacruces y, como ha dicho Adolfo, si entramos en Internet podemos encontrar no menos de 12 o 15 variantes en la actualidad. Pero todas ellas son manifestaciones de una original que dejó de existir cuando los turcos tomaron Bizancio. Contestando simplemente, ya con una sola palabra, relación masonería-rosacrucismo, no. En la actualidad, no. Pero sí que lo hubo en un tiempo. Sí, yo también es la primera vez que oigo hablar de Rosacruz. Conocía el término, pero no sabía en absoluto qué era. Y ahora la verdad es que tampoco mucho, en el sentido de que tanto la vez que oí una conferencia sobre masonería como hoy que la he oído sobre Rosacruz, las dos veces he sacado la conclusión que son cosas muy mistéricas, muy ocultas, que no se manifiestan en conferencias. Es decir, esta conferencia que ustedes han dado muy bien, por cierto, pero ha sido todo como alrededor de Rosacruz, pero no sabemos realmente la doctrina de Rosacruz. Yo la única conclusión que he sacado y les he oído con atención y me ha resultado muy interesante su intervención, la única conclusión a la que yo he llegado es que es una especie de ir hacia arriba, de ir superándote a ti misma en la faceta espiritual y supongo que intelectual, a base, por supuesto, de humildad y trabajo, que es como se llega a todo. Es lo único conclusión que yo he sacado, pero ¿cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus reglas? Pregunto, dos preguntas, tres. La primera, ¿es una cosa solo para hombres como la masonería o también las mujeres podemos intervenir? La segunda, ¿hay algún libro donde se pueda leer su doctrina realmente? Porque me interesaría que me dieran el título para leerlo. Y la tercera se me acaba de ir a la cabeza, así que solo esas dos. Gracias. Con referencia a si las mujeres pueden entrar,
No es que puedan, es que deben. ¿Y por qué deben? Por una sencilla razón. Desde mi personal punto de vista, no voy a decir que la mujer sea mejor que el hombre. Pero lo que sí voy a decir y voy a hacer hincapié es que el hombre y la mujer salen de una mujer. Quiero decir que en la mujer y no en el hombre existen ciertas características especiales y cierta subjetividad que la conectan de manera interna más profunda que el hombre. El amor de madre por un hijo, por una hija, es insuperable. No hay amor, salvo el de Romeo y Julieta, pero eso es literatura, que tengamos aquí abajo que se parezca. ¿Y a dónde voy? Pues muy sencillo. El amor divino se refleja en cierta manera, de nuevo en esas dimensiones, como se va bajando, en el amor maternal, que lo da todo, que lo sacrifica todo, y hasta la vida. Entonces, si la mujer puede, repito, no puede, debe, precisamente yo soy de la opinión de que la mujer en cierta manera debe de ayudar no solo a los hijos, sino también a la pareja, al marido, al padre, etcétera, etcétera, a conocer esa subjetividad, esa profundidad y ese nivel de entrega y de sacrificio que se suele ver en ellas de una manera bastante dulce. En masonería también puede entrar la mujer. No solo hombres, sino también mujeres. Hay obediencias femeninas, las tiene usted en Madrid, hay obediencias mixtas y hay obediencias que solo son de caballeros. Con lo cual, digamos que el abanico está más que abierto. Lo que sucede es que determinada línea masónica inglesa no permite la entrada de mujeres. Pero aquí mismo, en España, la Gran Logia Simbólica Española trabaja en talleres mixtos. Con lo cual, si usted quiere iniciarse e ingresar en masonería, no tiene ningún problema, lo hay. La Rosacruz es de ambos sexos. La humanidad se compone de hombres y mujeres. Y curiosamente, uno de esos misterios de la Rosacruz que a mí más me impresionó en su momento, cuando era un jovencito, era entender que hombres y mujeres estamos separados, pero que en un momento estuvimos juntos. Y esto que a más de uno le puede hacer rasgarse las vestiduras, desde el punto de vista evolutivo, no hay más que mirar en el pecho del hombre para ver una anomalía evolutiva. ¿Qué hace el hombre, el varón, el macho, con dos tetillas? ¿Qué es lo que hacen ahí? Por ley evolutiva, o hemos tenido pecho, o vamos a tener pecho dentro de, no sé, 20.000, 30.000 años. Quiero decir que allende el tiempo, hace mucho tiempo, sencillamente solo existía un sexo. Solo había seres de un sexo por fuera, pero por dentro era la doble polaridad. Esto que raya en la ciencia ficción, y no sé si habrá alguien que haya oído algo parecido, es sencillamente la prueba de que hombres y mujeres están a la par, o deben estar a la par en todo. Pero, repito, la mujer tiene una afinidad especial con determinadas cosas que el hombre macho varón no tiene. Contestando la primera pregunta que ha quedado en el aire, un libro en concreto que explique todo el conocimiento Rosacruz es imposible. Lo que sí puedo asegurar es que la Rosacruz, el conocimiento Rosacruz, responde a las tres preguntas: de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. El conocimiento Rosacruz es el conocimiento del todo. Del ¿Pero todo. responde a esas tres preguntas? Sí. Caray, qué fuerte. Sí. Porque ni la religión ni la filosofía pueden. ¿Seguro que no?
pues a mí me parece que las diferentes religiones y las diferentes filosofías, que todas ellas provienen de una tradición original que llamamos primordial, son derivaciones del conocimiento total y absoluto. Es cuestión de saber entenderlo y, evidentemente, llegar a creértelo. Y uno no se lo llega a creer hasta que no cierra el círculo. Y cerrar el círculo es llegar a este mundo, vivir en este mundo y pasar a otro mundo o a otro plano. O sea que casi es una religión. No, está por encima de las religiones. Está por encima de las filosofías. Todas las religiones, todas y todas las filosofías derivan de la Rosacruz esencial, que es el conocimiento intrínseco que nos viene desde el origen, mucho antes del origen de los tiempos. Un librito así de... no vale. Lola, por favor. Hay que decir la palabra de... Yo le aconsejaría leer uno. Es de fácil obtención, es el primero que se editó en 1614 por Valentín Andrea, que es La Fama Fraternitatis. Y si quiere ir un paso más allá, la Confessio. Y a partir de ahí es estudiar, practicar, sobre todo, y absorberse de los conocimientos adquiridos. Porque si no se practica lo que resuena en nosotros cuando leemos y nuestro ser espiritual, material, no se llena de ese sentimiento, no sirve de nada la mera lectura. Muchas gracias. Yo quiero daros las gracias por haber venido a esta casa que tiene unos orígenes totalmente nosones. Y bueno, después de esto quería deciros que por vuestra parte me parece un poco ambicioso haber hecho una historia tan fidedigna de los orígenes de la Rosacruz, porque evidentemente lo trasladáis a un tiempo, la historia debe ser otro tipo de cosa bastante más contrastada. Entonces, si vosotros me habláis de leyenda, de mito, yo os digo, muy bien. Ahora, si me lo dais como una cosa oficialmente datada, no queréis sentir de vuestras aseveraciones. Eso por un lado. En segundo lugar, me gustaría que me explicarais un poquito el Marqués de Saint-Germain, la figura del Marqués de Saint-Germain. O el Conde, efectivamente, que me he equivocado de nombre. En cuanto a si es cierto que duraba 304.000 años, 200.000 millones, bueno, pues no se sabe, ¿no? Y finalmente, pues conforme vamos avanzando en el conocimiento de la ciencia, lo que tú hablabas de las mamilas respecto de las mamas humanas, cuando me hablas de que todo está unificado en un único sexo, evidentemente, es que nosotros, cuando apareció hace 4.000 millones de años la vida en la Tierra, éramos, pues, me parece que lo llamábamos, luego lo llaman Luca, el Luca. Y entonces es que tampoco tenía una reproducción sexual, es que se vivía por mitosis. Entonces, bueno, pues todas esas cosas finalmente salen del mito y entran en el conocimiento. Pero de cualquier forma, lo importante es que hayáis venido y que me gustaría mucho que me actualizarais un poco en cuanto a Célebes Saint-Germain. Bien. Permíteme que conteste la primera pregunta. Todos los datos que he dado sobre los hermanos de Oriente, he tenido muchas opciones de explicar la historia de la Rosacruz, se ha escrito muchísimo, he optado por las que están 100% constatadas. Sí, todo lo que he dicho respecto a la historia se tiene documentación total en Atenas, en una de las escuelas orientales de la Rosacruz, en la cual hasta el soberano comendador
de la orden conserva el sello de Juan el Bautista, y el nombre de la orden no es Hermanos de Oriente, es la Orden del Lirio y el Águila. Y toda la documentación esenia está conservada en cámaras acorazadas preservadas de la atmósfera, y hay hermanos rosacruces que constantemente están trabajando en la traducción del conocimiento que se está conservando. Si quieres contestar todas las otras. Bueno, decir también con referencia a la vida, a la presencia de Saint-Germain, del conde Saint-Germain, el problema es que apareció en una época en la cual los medios de comunicación, de información, eran parcos y eran escasos. Es lo mismo que cuando se dice que en la Edad Media había un porcentaje de analfabetos del 90%. Mentira. No había analfabetos. No existía, porque no había nada que leer. No había nada que leer, ¿cómo iba a haber analfabetos? Solamente leían los monjes que conocían latín, lenguas vernáculas, y entonces con eso bastaba. Si hoy Saint-Germain estuviera y se diera a conocer, no solo él, sino otras personalidades de alto calibre espiritual, pues saldrían por todas partes. ¿Eso sería bueno o eso sería malo? Pues creo que no sería muy bueno, porque acabaré saliendo en el jueves, ¿saben ustedes? Con lo cual, si apareció en esa época, en ese momento, es para algo, y es para dar un impulso evolutivo. No se puede constatar, no existen fotografías, documentación, para decir era, no era, tenía, era verdad, era un mito, vivió 300 años. Lo malo es que nos llega la onda del se dice. Pero desde luego, los que estamos en esto, y llevamos unos años de trabajo y estudio, sabemos que no era una persona normal y corriente. No era un ser humano más, era un ser humano excelso. Y es todo lo que yo personalmente puedo decir. Me ha parecido entender que ustedes sitúan el origen de la Rosacruz en los esenios, ¿no? Anterior. Anterior a los esenios. De la Atlántida. Podría ser. Eso es especulación, lo de la Atlántida. O sea, constatado fehacientemente es desde tiempos de la Escuela de los Misterios egipcia. ¿Cuántos años antes de Cristo? 2500, más o menos. 2500 antes de Cristo. Sí. El principio de los Rosacruces, o sea, en plena época de los faraones. Sí. Poco después de las pirámides, 2000 años después de las pirámides de Egipto. O sea, que su origen es egipcio. No. Se tiene conocimiento a partir de la Escuela de los Misterios del Antiguo Egipto. Ya. Pero se supone, hay indicios que dan credibilidad de que viene antes, de mucho antes. ¿Tiene alguna conexión con los órficos griegos? Sí, claro, posteriormente. Posteriormente, Sí. Sí, cuando los esenios tuvieron que con las guerras con los romanos y toda la problemática que había en Oriente Medio, los griegos tuvieron una importancia capital en la preservación de las enseñanzas. En Ática y en Éfeso son las que se conservaron, finalmente. Ya, o sea que ha ido recayendo en otras culturas, sí, en otros movimientos, sí, en otros... Inclusive hay derivaciones hacia India y hacia el Asia, sí. Ya, gracias. No, espera, ella ha pedido... perdón. Sí. Se me ocurre una cosa, porque no sé en qué momento he leído que se trata de una especial percepción
o capacidad perceptiva, no solo en la Rosa Cruz, sino todo el pensamiento místico en general. Va por ahí, es decir, no tenemos necesariamente el pensamiento del hemisferio derecho, cerebral derecho, parece que nos abre a percepciones no explicables a través del lenguaje exclusivamente, y ahí estaría también la percepción religiosa, mística, etc. Va por ahí. Vamos a ver. La cruz tiene dos líneas. La horizontal sería, para contestar a tu pregunta en concreto, tiene otras acepciones, las iniciaciones que puede recibir cualquier ser humano en este plano a través de cualquier orden mística. Rosa Cruz, una de ellas. Eso no significa que alcances la iluminación jamás con estas iniciaciones horizontales. Sí que te pueden potenciar, sí que te pueden ayudar, pero la verdadera iniciación se puede recibir sin estar dentro de cualquier orden iniciática, o cuando menos te lo esperas, en cualquier punto de la horizontal, y es una, la vertical, que te viene directa del Eterno, o de lo que llamemos como le llamemos. Hay seres humanos, hay personas que no han pertenecido a ninguna orden. Jacob Boehme, por ejemplo, Maestro Philippe de Lyon, por ejemplo, no recibieron iniciaciones horizontales de ninguna orden y eran ilustrísimos. En una época, en un día determinado de su vida, recibieron esa iniciación en vertical y cambió su existencia y la de todos los que le rodeaban. ¿Cuándo este movimiento espiritual cogió el nombre de Rosa Cruz? ¿Cuándo empezó este nombre? Como he dicho un poco al principio de la lectura de la historia, en épocas de los juanitas, en la época precrística, ya se fundó la Orden de la Rosa. Anteriormente, en tiempos de los egipcios, estaba encuadrada en la Escuela de los Misterios, en Heliópolis. No se llamaba Rosa Cruz como tal, lo cual no significa que no sea lo mismo la doctrina. Diríamos que podría empezar en la diáspora de Moisés, en la salida de Moisés de Egipto, cuando se empezó a denominar Orden de la Rosa, Orden de la Rosa, y posteriormente, ya con la venida del Cristo, derivó a Orden de la Rosa y de la Cruz. Bueno, ante todo, muchas gracias por vuestra exposición. Yo quiero ser un poco más práctica. ¿Cómo reconoceríamos a un estudiante Rosa Cruz en la vida diaria? Porque hemos hablado, o habéis hablado, de la teoría, de dónde viene el conocimiento Rosa Cruz, de dónde viene también el otro conocimiento o sabiduría, pero en la práctica, ¿cómo puedo yo saber que una persona en la calle o un amigo mío es un Rosa Cruz, tenga iniciación o no la tenga? Gracias. También te lo voy a decir con una sola palabra, que no es castellana, es occitana, catalana, y la definiría como ser un bonhome. Ser un bonhome es ser un buen hombre. Es sencillamente un pequeño añadido
Se ve en el comportamiento, en la forma de ser, en la manera de hablar, de decir, de sentir, de socializar, en la manera de trabajar, en la manera de comportarse, en la manera de existir. Quiere eso decir que muchas buenas personas que entrarían dentro de la concepción cristiana podrían serlo, sencillamente. Pero la Rosacruz esencial es algo más. Es algo más porque es un trabajo personal y entonces se suele ver en la persona que está metido hasta las cejas en ello un modo de vida especial y distinto, lo cual no nos ubica, nos coloca como bichos raros, sencillamente. Yo querría hacer un apunte que creo que es importante. Tampoco hemos de confundir el rosacrucismo solamente en Occidente con lo relacionado con el cristianismo. El rosacrucismo tiene muchísimo de orientalismo. Y no nos hemos de olvidar que todas las religiones tienen su Cristo. No es exclusiva la patente del cristianismo. Es cuestión de estudiar un poco. Tienen otras denominaciones. En India, por ejemplo, es Krishna. Es el Cristo hindú. No lo centraría solamente en una especie de doctrina cristiana. Es universal. Buenas noches y Buenas noches. les doy las gracias porque a mí me ha parecido francamente interesante, pero me muevo un poco en las mismas aguas que los demás, en las mismas aguas que los demás, con un montón de dudas y de cuestiones que al final solo me parecen o es cuestión de fe o es cuestión de fe. Yo también quiero ser práctica y creo que lo soy. Entonces, yo tengo 3 preguntas. Una primera es que nos habéis dicho que los rosacruces no son religiosos, pero yo veo una especie de contradicción en casi todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de Juan el Bautista, de Cristo, del hecho de que al aparecer el cristianismo se le añade, digamos, una parte filosófica completa al propio concepto. No sé, he apuntado bastantes cosas, pero todas están relacionadas, entonces para mí, al final, se convierte casi en una religión también. Me gustaría que nos dijerais de qué manera se diferencia. Por otro lado, nos habéis comentado que no es demasiado conocido o demasiado habitual dentro de Occidente. Eso significa que dentro de Oriente sí, ¿con qué se relacionaría dentro de Oriente? Que a personas laicas en estos temas nos pudiera hacer relacionarlo y conocer algo más. Habéis hablado también de que puede ser un prisma con distintos rayos y cada uno tendría unas facultades distintas o características diferentes. Me gustaría saber qué es lo que las hace iguales y cuáles podrían ser las posibles diferencias. Y tengo una pregunta final, porque a mí me pasa esto tanto cuando oigo hablar de la masonería como en el caso de hoy. ¿Por qué hay esta imposibilidad enorme de que nos hagáis, no una definición propiamente, porque a lo mejor sería mentir, como siempre decís unos y otros soy, pero sí que el identificar determinados, no sé si conceptos o criterios, porque a mí ser una buena persona, ser un buen hombre, haber dicho dentro del propio concepto cristiano y fuera del concepto cristiano, y yo creo que, por ejemplo, soy una buena mujer, entonces eso ya me convertiría propiamente en una rosacruz. ¿Por qué no se pueden definir estas cosas? ¿Por qué hay esta imposibilidad tan grande? Ha hecho muchas preguntas, 4 preguntas. ¿Y por qué me han pisado 2? Es que en realidad, decir que somos religiosos es cierto y no es cierto. Yo me considero religioso, metafísico, espiritual, intelectual en la medida que mi cabeza da de sí,
pero sobre todo religioso en el sentido de religare. Esto se dice, hoy en día está como muy de moda esta explicación de la palabra religare, ¿no? Quiero decir que un ser humano es algo más. Lo que pasa es que, de nuevo, nuestros sentidos no nos ayudan y no vemos nada, no vemos absolutamente nada de lo que un ser humano es. Quiero decir que un ser humano es algo más en línea vertical. Somos mucho más. No es cuestión ahora de definir lo que somos, los vehículos que tenemos, las conexiones, dónde habitamos, etcétera, etcétera. Entonces la vida espiritual o la vida religiosa, pero no la religiosa tradicional que todos conocemos, es lo que sí nos empuja y sí nos motiva. Nos motiva ese deseo profundo, ese ansia de aire que tenía ese niño bajo el agua, de ir más allá de nosotros mismos. Eso se le puede llamar como usted quiera, pero yo no me puedo considerar religioso a la vieja usanza de colegio Maravillas La Salle, que es donde fui, ¿no? No, es otra cosa. Entonces, es sencillamente, y dicho en pocas palabras, la necesidad profunda de superarse a sí mismo, de ser otra cosa, de subir, ascender. No vale entonces decir que seguimos un método como sigue todo el mundo en religiones tradicionales o confesiones. Oramos, meditamos, amamos, servimos, seguramente como todos ustedes, en la medida de unos más, un poquito, unos menos. Hoy en día el tema de la meditación, que estaría dentro de ese corpus hacia arriba, lo empieza a hacer todo el mundo, se está poniendo de moda. Tan de moda que la gente confunde el pensar con el meditar. Y es una pregunta. Déjame. Te lo voy a ampliar un poquitín más. Hubo un momento en que la tradición primordial decayó por el propio ser humano, por cómo somos. Entonces se crearon dos vías. Una, y te voy a contestar a lo que tú quieres saber, la eclesiástica, dirigida 100% por el poder eclesiástico que derivó en una vía sacramental, y otra vía iniciática absolutamente desligada de la eclesiástica, aunque sí religiosa, teniendo lo que se denomina el sacerdocio de Melquisedec y los sacerdocios adámicos o originales. Y ahí derivaron pues todas las órdenes iniciáticas hasta nuestros días, con diferentes ramificaciones y características, siempre desligada de la sacramental o eclesiástica. Entonces, el rosacrucismo, evidentemente que tiene de religión, de filosofía, de antropología, de humanidades, son teósofos los rosacruces, pero tienen un sacerdocio no clerical, no dominado por los concilios ecuménicos que crearon las diferentes iglesias. Esa es la principal diferencia. Bueno, tres preguntas. ¿La página web de ustedes cuál es? Ninguna y todas. No hay página web. ¿Es una sociedad secreta? No, es discreta. Cualquier orden Rosacruz está a la luz pública en Internet. Usted en Internet, en Google, pone órdenes Rosacruces y le salen 10, 12, 15... O sea, no es una sociedad secreta. No. ¿Tienen signos para reconocerse uno a otro, como los masones, por ejemplo? Sí. ¿Hay signos? Sí, hay signos, hay grados de estudio. Sí. Vale, gracias. ¿Y se ayudan unos a otros como los masones? Es decir, ¿hay una unión entre ustedes? No tan solo entre los rosacruces. Yo creo que los rosacruces procuramos ayudar a cualquier ser humano
independientemente de religiones, de ideologías, por el mero hecho de ser seres humanos. ¿Se reúnen ustedes en algún sitio los Rosacruces o cada uno vive su vida individualmente? Cada cual vive su propia vida y nos podemos reunir en cualquier sala, en cualquier lugar, hasta debajo de un pino o la bóveda celeste. Aunque esté tocando el timbre, podéis compartir. Sí, no minutillos a la hora. El timbre es para los que están estudiando en la biblioteca. Muy bien. Vuelve a quedarnos Sí. para que otra vez les vuelvas a llamar. Muy interesante. Hay mucho material aquí. Muchísimo. Nos has despertado la curiosidad, nos habéis despertado la curiosidad. Yo me voy a leer el libro este, lo voy a buscar porque tengo que saber algo más. Vamos a ver, el libro que os hemos recomendado no es de alguien que hable sobre rosacrucismo. Es el primer y el segundo libro impresos por un delegado de los Hermanos de Oriente en Occidente, en 1614 y 1616. Con lo cual, lo que leáis, aunque sea un poquitín antiguo, se puede extrapolar lo que se dice en ellos a hoy en día perfectamente. Sobre todo el segundo libro, La Confesio. ¿Tú crees que la OSE era Rosacruz? Podría serlo, ¿Y tú absolutamente. crees que Saulo, porque aquí se dice que es cristianismo, pero no, lo que hay en Occidente es paulismo. ¿Tú crees que Saulo era Rosacruz? Saúl. Pablo. Pablo. San Vamos a Pablo. ver, debemos de Porque diferenciar lo que es vaticanismo, que no es catolicismo. Catolicismo son todos los cristianos. Estamos hablando de Pablo, que no es vaticanismo. No. Pablo. Sí. No, te estoy diciendo que no confundamos eso, porque nos pensamos que el vaticanismo es lo preponderante en cuanto a la religión cristiana, y no es así. Pablo podría serlo, sí. O sea que cualquier persona que llega a un nivel espiritual alto es Rosacruz. Se le puede considerar Rosacruz. Bueno, pues entonces es ya más fácil. Es Hay que que no es complicado. considerar... Identifique esa persona con la idea. Sí, ya he dicho que puede haber seres humanos que sin ser Rosacruces o pertenecer a ninguna orden Rosacruz pueden tener el concepto Rosacruz y son considerados Rosacruces. Como colofón hablamos de rosas y cruz. Llévense una idea clara. La cruz es el cuerpo, obviamente en cruz. Y las rosas, o la rosa, es sencillamente una alusión a la purificación. Pueden ustedes encontrar una rosa blanca en medio, 7 alrededor, varias rosas, 3 rosas, es igual. Pero lo que es verdaderamente importante es que esas rosas pueden aludir, y de hecho aluden, a la purificación, al ascenso, a la iluminación, o como ustedes lo quieran o lo pueden entender. Hay un saludo Rosacruz que no es ningún misterio, está en internet, que es que las rosas florezcan en tu cruz. A lo cual el otro, y no es un misterio, dice, y en la tuya. Lo cual quiere decir que en las rosas del cuerpo, en el cuerpo físico, material, debe producirse un cambio sustancial, energético, vital, que hagan de cada uno, de cada aspirante y buscador Rosacruz, algo más.